Yo lo que puedo destacar de César, que lo conozco ya varios años y que he leído varios de sus libros, es que siempre logra hacernos sacar una lágrima. No sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que muchas de sus historias llegan a emocionarnos y a tocar esa fibra que en algún momento tal vez hemos llegado a pasar. Y lo hace en cierta manera también apelando a su sentido poético, porque de hecho leer las historias de Morir al Cielo, que cuentan también en gran medida con detalle la vida de muchas personas. Me detenía, por ejemplo, a leer la historia de esta prostituta a la que contratan para contarle cosas, ¿no? Y no necesariamente para los servicios sexuales, cosa rara. Sin embargo, César lo traslada a un hemisferio bastante acogedor y uno puede sentirse casi como si estuviera en esa habitación. El arte de narrar lo tiene innato. De hecho, debo decirlo, César, y felicitarte por eso, porque las historias que aquí se cuentan pues nos trasladan a esos mundos. Hay una frase que me gustó mucho en la página 290. El perdón se hizo un grito en su garganta. Y es un poco ese lado poético el que también está inmerso dentro de la historia, ¿no? Sin duda, hay un trabajo literario bastante interesante. Yo creo que la novela es un trabajo bastante bien logrado. Y de todos los que he leído, pues, de hecho es uno de los mejores, ¿no? Y yo estoy segura que César sigue escribiendo y hoy pues vamos a tener todos la oportunidad también de conocer un poco más de este libro. Seguramente Helmut, Alberto tienen también sus propias lecturas, sus propias opiniones. El oficio del escritor no es nada sencillo. De hecho, seguramente hay muchos momentos en los que no sabemos cómo ubicar el rompecabezas de historias que vienen en sí. Y sin embargo, en la lectura de Morir el Cielo, pues hay una estructura muy bien planteada desde el inicio, desde que uno empieza con cada uno de las frases, de las palabras que componen estas historias, hasta el final, con un manejo bastante atrevido también del lenguaje, ¿por qué no decirlo? Miren, en la sociedad es complicado a veces, ¿no? Porque yo hace poco hacía un post y no faltaba una señora que decía, pero ¿cómo? Novela negra, ¿no? O historia, ¿no? No se puede hablar lisuras. Y entonces, ¿cómo versamos? ¿Cómo trasladamos la literatura? De hecho, es como hablamos normalmente, ¿no? Y siempre hay también un lenguaje franco, lenguaje de la calle, que también se traslada en la literatura. Sin lugar a dudas, hay muchos tipos de libros, pero el lector, hace poco hemos estado en colegios y preguntábamos a los chicos, a los jóvenes, ¿qué autores vivos ustedes conocen, no? Y muchos decían César Vallejo, Abraham Valdenomar, pero tenemos más autores. Y en esa exploración también vale la pena difundir a nuestros escritores que están con nosotros y que hacen grandes obras. Así que, bueno, la noche de hoy espero que todos podamos llevarnos este libro a casa y ser parte de esta aventura literaria, de esta gran obra de César Panturo, Morir el Cielo, que sin duda ha sido un gran regalo y espero que también ustedes lo puedan disfrutar. Muchas gracias. Y lo singular para mí fue no solamente hacer el trabajo de corrector, sino también no poder desligarme de mi apreciación como lector, porque muchas veces, mientras iba corrigiendo la novela y revisando, empezaba a encariñarme con los personajes, ¿no? Con los personajes entrañables que tiene la novela. A veces corría con la historia y después me tenía que detener recordando que estaba trabajando, no leyendo, ¿no? Pero quería dar pasos y saltos para saber cuál era el destino de los personajes. Eso me pasó muchas veces, a veces eso hacía que se prolongara
la etapa de corrección. En algún momento llegué a estar más de 14 horas sentado en la computadora corrigiendo. La novela tiene diversos tópicos, eso me parece que es también algo que la hace muy interesante. Es una novela que está ambientada en la década de los 90. Hay una mirada del Perú de los fines de los 80 y 90 que probablemente se ha abordado en muchos libros en la literatura, pero particularmente, no sé si por ahí de repente Ramón Rojas me podrá hacer la corrección, no sé si esta es la primera novela en la que se escribe de esta manera sobre esta década o décadas complejas en el país desde Ica, ¿no? Es decir, es una novela que habla de la realidad del terrorismo, de las crisis económicas, post-apristas y de toda esta fase tan dura que nos tocó vivir a los peruanos y que hasta donde yo sé no se había recogido, no por lo menos de esta manera tan extensa en una novela. Otra cosa importantísima para mí es el hecho de haber podido fusionar, vamos a decir así, en una novela dos partes tan opuestas, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad. Es una novela que juega entre la intelectualidad y lo lumpen, ¿no? Entonces tú tienes la posibilidad de encontrarte diálogos muy sesudos, muy inteligentes. Hay varias páginas en las que hay unos debates sobre ideología, sobre política, que de verdad que son realmente exquisitos, ¿no? Yo le decía a César, esa parte de la novela es incluso para extraerla y publicarla en formato de ensayo, ¿no? Porque son ensayos realmente. Y por otro lado tienes pues a los personajes lumpen que conforman también parte importante de la novela, que yo diría son los más entrañables, con su propio lenguaje, con la forma de vida que tienen, muchos de ellos ligados todavía a la delincuencia, algunos otros retirados, ¿no? Pero este contraste me parece que es una dicotomía que nos muestra lo que somos en gran medida pues como sociedad, ¿no? Hay una suerte de muestra de brecha social, educativa, cultural, no diría tanto económica, pero sí cultural y educativa, ¿no? En la novela, mostrando pues dos partes de la sociedad que lamentablemente hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, la novela está ambientada en los 90, hasta el día de hoy podemos verlas casi iguales, idénticas, ¿no? sin mucho cambio. Entonces la novela tiene también esta parte maravillosa para mí de pasar de pronto de una conversación profunda, filosófica, a una conversación totalmente pues, de barrio o de bajos fondos, ¿no? De conversaciones entre delincuentes y demás, cosa que para mí ha sido un acierto en la decisión de César de escribirla de esta manera. César está en el plan lector del colegio donde trabajo hace varios años y debo decir pues siempre con mucho orgullo, porque tenemos una relación fraterna, que los chicos lo leen con mucho gusto, ¿no? Siempre es uno de los autores que puedo repetir sin inconveniente, porque sé que lo van a disfrutar. César se va a presentar el martes por el Día del Libro en el colegio y los chicos me están preguntando toda la semana, ¿no? ¿Cuándo se presenta? Están ansiosos, me dicen traigo mi libro, puedo traer una cámara para tomarme fotos, en fin, detalles que evidencian pues que César tiene una manera especial de cautivar a los chicos, a los lectores, y para mí eso es genial en una ciudad que es incipiente en el tema de la lectura, ¿no? Valgan verdades, estamos empezando este proceso que, bueno, empezó, creo yo, se ha consolidado o se va a consolidar gracias al trabajo de la biblioteca que, como dije en algún momento, ha sembrado y creo que empieza a ver sus frutos, ¿no? Por eso es que ya tenemos mucha más gente escribiendo, tenemos una feria de libro, creo que hemos dado varios pasos importantes y publicaciones como la novela de César pues nos ayudan a consolidar mucho más este proceso y a darle un cariz distinto a Ica, ¿no? Hay un mayor respeto hacia Ica de parte de escritores de otros lugares, incluso de otros países, cuando vienen a festivales como el Poetas en la Arena o a la Feria del Libro. Así que bueno, yo felicito a César como siempre. Hace más de 15 años nos reunimos, creo que una de las primeras actividades que tuvimos juntos fue aquí en este mismo lugar. Hoy le compartí a César unas fotos en físico que encontré
hace unos días que tienen 19 años más o menos de antigüedad. Alberto también está ahí, así que bueno, siempre gracias a los libros seguramente vamos a tener esta posibilidad de volver un poco pues a esto maravilloso que es reencontrarnos, ¿no?, alrededor de un libro. Muchísimas gracias. Hace muchos años ya se acercaron a la biblioteca Abraham Valdelomar, que comenzaba, un grupo de muchachos que tenían por título, por rótulo, Jamunanta Manan Yachasca. Eran un grupo de muchachos interesados en cosas del Perú, interesados en la cultura, interesados en leer, y entre ellos estaba César Panduro Astorga, que en realidad los lideraba. Bueno, los muchachos, el grupo decidió que yo debía ser el presidente de esta institución y me hicieron jurar como presidente, ¿no? Juré sobre el Amauta de Mariátegui, y bueno, lo hice con gusto porque ellos habían decidido que yo de algún modo fuera quien los liderara. Bueno, de ahí ha salido la biblioteca Abraham Valdelomar, y por supuesto, si la biblioteca existe es porque existe César Panduro Astorga, que es la persona que lleva adelante esa biblioteca. Bueno, eso en cuanto a esto. El libro de César, bueno, mi primera impresión fue terrible, porque dije, ¿qué es esto, no? Un libro que habla de una cosa y otra, y es difícil, pues, para quienes nacimos antes de la televisión, juzgar escritos tan novedosos para mí como este, que me toca ahora comentar. Normalmente no leo novelas, ni veo películas. Yo prefiero los ensayos y la poesía, sobre todo la poesía, que no es solo la poesía escrita, sino la poesía del campo, la poesía del paisaje, ¿no? Mi primera impresión ante la novela de César fue desconcierto. Tan es así que lo llamé por teléfono y le digo, ¿qué cosa estás escribiendo, no? ¿Qué es esto, no? Este habla de una y otra cosa y no avisa. El profesor, el tombo perverso, la puta, el caficho, el maestro universitario, el joven estudiante, y todos están aquí. Es una manera de escribir que sorprende, ¿no? Porque pasa de una a otra y en realidad genera un mundo, ¿no?, con todo esto. Lo que siempre hay es la ternura de César Panduro Astorga. Sus personajes son siempre tratados con cariño y con sorpresa. Muchas veces hay tantos asesinatos en esta novela, no se pierdan uno, porque se matan a todos. Todos terminan en el puente colgados y muertos, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que en medio de eso hay en César un amor universal, un amor búdico, un amor universal por todos sus personajes, ¿no? Los buenos, los malos, los regulares, los que, en fin, por la vida, ¿no? Toda la obra de César, incluida su poesía, es obra de la ternura, creo yo. La ternura es lo que marca esta manera, bueno, lo que marca su alma, y por eso es que escribe así, ¿no? Me cuesta trabajo leer una novela así. Yo la leí de un tirón porque día y medio me tomó leerla entera, ¿no? Pero la leí de un tirón. ¿Por qué? Porque César me había pedido que la presente. Entonces
Yo no podía presentar algo que no conociera, ¿no? No sé si leeré tu próxima novela, César, pero esta me gustó y me hizo quererte más. Pero César no puede dejar de ser profesor, y eso es lo que más me interesa a mí, porque yo he sido profesor y de algún modo sigo siéndolo, pero no deja de ser profesor y cita, por ejemplo, a Valdelomar, a Platón varias veces, a Whitehead. O sea, es un hombre pensante en medio de todo esta cosa de la novela que tiene tantos personajes y tantos muertos y tantas cosas, ¿no?, que ocurren ahí, ¿no? Es un ejercicio de pluralidad que sin embargo tiene un centro muy sólido, creo yo. César es un hombre que piensa, y eso me parece que es lo que más necesitamos en este país, gente que piense. Y por supuesto estamos ayunos de gente que piense, ¿no? No solo entre nuestros políticos, ¿no? Yo te pediría, César, que no escribas más novelas, dedícate a la metafísica. Gracias. ¿Por qué morir al cielo, no? El título se lo debo a mi hijo menor, al más pequeño, Joaquín, ¿no? Que un día estábamos en la tarde y miró al cielo y me dijo, morir el cielo. Y bueno, justo estábamos con mi esposa y me quedé sorprendido, o sea, que él me dijera, entonces lo dejé pensando, y en realidad creo que él me hizo ver una cosa que es bien interesante, ¿no? Él es distraído como yo, ¿no? Somos muy distraídos, pero tiene mucha atención hacia cosas que son importantes, y una de las cosas que le son importantes a él es un poco la contemplación de la naturaleza, ¿no? Como a mí. ¿De qué va la novela? Sí, son varios personajes, pero muchos de ellos tienen algo en qué creer, ¿no? A pesar de que todo conjura para ser descreídos. El profesor que hacía mención, Alberto, es un dirigente del SUTEC, aprista, que se niega a aceptar que Alan García ha sido corrupto. Y se niega, ¿no? Se niega profusamente, lo defiende, y llega por un lado incluso a entender que parte de esa defensa no es Alan, sino Haya de la Torre, ¿no? O sea, la gran figura que tiene este profesor es que tiene a Haya de la Torre como un fundador de la idea del Perú, ¿no? De esta estructuración que se dio en el siglo pasado por intelectuales, porque eso es una cosa muy importante, ¿no? La formación de partidos políticos en el Perú estuvo ligado a intelectuales. Y uno de esos grandes intelectuales, ¿no?, probablemente el político más importante fue Haya de la Torre, ¿no? Los personajes, no les voy a decir el argumento, pero tienen una particularidad. Los imaginé en la calle Bolívar, en una quinta, ¿no?, que el terremoto derrumbó. Entonces, básicamente es una prostituta, y ahí he tomado prestado de Dostoyevsky el personaje de Sonia, ¿no? Tamara, la que aparece en esta novela, es como una Sonia iqueña. Es alguien que ha prostituido su cuerpo, pero no ha prostituido su alma. Hay una parte de Crimen y Castigo que es extraordinaria, que es realmente estupenda, de Dostoyevsky, cuando están conversando con Raskolnikov, ¿no? Y Raskolnikov empieza a hablar con Sonia, y Sonia se arrodilla, ¿no? Sonia se arrodilla, llora y trata de pedir perdón, ¿no? Y Raskolnikov le dice, más bien yo soy el que debe a nombre de la humanidad pedirte perdón, porque a pesar de todo lo que se ha creado sigue habiendo prostitutas, ¿no? Entonces, ¿de qué nos ha servido construir grandes caminos, hacer grandes ciudades, si todavía hay miserias, ¿no? Entonces, Tamara simboliza esta mujer que, si bien es cierto, se prostituye, tiene aún la capacidad de sentir amor, y eso la limpia. Eso la hace limpia, ¿no? El hecho de que un ser humano ame, lo limpia. Y en esta estructura de la novela, como decía Helmut, ¿no?,
Sí ha habido podríamos decir, una investigación en el lenguaje, ¿no? Vengo de un barrio difícil, complicado, ¿no? La manera en que yo he escrito esa parte de los personajes, para muchos probablemente sea una cosa distinta, ajena, pero para muchos es algo normal, es el habla normal del día a día. Entonces, pero dentro de estos personajes también hay alguien que cree, ¿no? Hay un exadicto que sí lo conocí y que ha encontrado algo, ha encontrado una tabla de salvación, ¿no? Se ha convertido en un evangélico y él siente que tiene una misión, ¿no? Así como el profesor aprista siente que tiene una misión, este también tiene una misión. Y esta misión en realidad también incluso es lingüística, ¿no? Porque es una cosa increíble. Justo en estos días estaba leyendo a un filósofo lindísimo que se los recomiendo, Plotino, ¿no? Un Eneada que habla sobre la belleza. Él decía que, tomando incluso a Platón, ¿no? De que la mayor belleza está en el bien, pero en el bien que ya vive en uno, ¿no? El bien que viene de manera externa activa el bien que ya está en uno, ¿no? Y él activa el bien que ya estaba en él. Y eso me parece importante en este personaje porque él siente de que las personas que han llegado a delinquir lo han hecho por distintas maneras, ¿no? O sea, les digo de primera mano, yo les digo que un delincuente no nace, un delincuente se hace. Muchos de los niños con los que yo crecí, jugué en la pista, jugué pelota, probablemente con adultos distintos, hoy serían profesores, hoy probablemente estarían sentados frente a ustedes, pero yo tuve la suerte y tuve una mamá, ¿no? Tuve una mamá, tuve una sequía y probablemente esa fue mi suerte, de tener a una gran madre, ¿no? Y en esta novela cuenta algunas cosas que tienen que ver con la suerte. Y es una suerte además bien compleja, ¿no? Porque se da en un universo relativamente pequeño, que es la Ica de los 90. Apenas a 5 cuadras, ¿no? De un centro de una ciudad importante, histórica, donde han convivido varias culturas antiguas, ¿no? Son lugares habitados desde hace mucho tiempo. A 5 cuadras de esta plaza de armas puedes encontrar miserias económicas y espirituales. Entonces, dentro de esta miseria espiritual, producto probablemente de la miseria económica, de la pobreza, ¿no? De la pobreza, encuentras una riqueza también de sentimientos, de aventuras, que probablemente yo también las he sentido, y si hoy las escribo es porque la vida probablemente me regaló eso, ¿no? Si hubo miseria, si hubo pobreza, si hubo dolor, me sirvió para escribirlas. Fui un testigo probablemente privilegiado desde ese dolor para escribir. Pero también mis personajes, hay algunos personajes que creen, a pesar, por ejemplo, del joven que probablemente tiene más de mi persona dentro del libro, que es Rojas, que es alguien que entiende que también la música estridente puede ayudar a crear conciencia crítica, ¿no? Es decir, un metalero, ¿no? Una persona que escucha música probablemente que puede sonar para muchos dura, ¿no? Hasta obscena, ¿ya? Pero él entiende que hay una cultura detrás. Pero una cultura detrás que está cuestionando la cultura que él está viendo en la universidad, porque varias partes de la novela transcurren en la universidad. Tiene profesores muy mal formados. Tiene profesores en los cuales habría que discutir realmente si son catedráticos, ¿no? Pero entonces él entiende que el gran camino que le queda es la autoformación. Y dentro de esta autoformación, la música punk, la música hardcore, ¿no? Va no solamente a servirle como arma contracultural a la música que están pasando en radio, ¿no? A la música que probablemente Leonard Cohen tiene una de las primeras letras de esta famosa canción Aleluya, critica a esta incapacidad de los seres humanos de reaccionar ante la belleza de la música, ¿no? Entonces, la música está muy presente
me pasé escuchando salsa de los 90, ¿no? Ildemaro, el grupo Nietzsche, pero después hay otra salsa, ¿no? Una salsa underground, una salsa subterránea, ¿no? Que también implica una cultura muy interesante, ¿no? Entonces, me aprendí de memoria el disco Siembra de Rubén Blades, lo escuché, ¿no? Porque este profesor universitario es salsero, pero entiende que también la salsa puede servir de vehículo para una muestra de conciencia, en este caso de América Latina o de los latinos que están en Estados Unidos. El escenario es Ica, ¿no? El escenario es Ica, esta Ica de los 90, aún pequeña, donde recién está empezando la agroexportación. Hay un personaje, hay una discusión dentro de la novela acerca de lo que es esta constitución que se está presentando, qué va a ser esta constitución, y hay una reflexión de uno de los personajes, ¿no? Que casi todo el mundo critica la constitución, pero nadie la lee. Entonces, en gran medida, estos personajes, les decía a ustedes, sí creo que creen en algo, hay una creencia en algo, pero también hay un descreimiento, probablemente en la manera en que en el Perú e Ica se han configurado como un lugar incluso donde hay mucho racismo, ¿no? Hay varios personajes que vienen de Parcona, ¿no? Esta Parcona de migrantes, de quechohablantes, y hay algunos profesores, por ejemplo, que van a tener una cualidad increíble, que van a entender que muy poco ha hecho la educación por nuestro país, ¿no? Lastimosamente hemos llegado al 2024 con una clase política que parece que nunca fue al colegio, o incluso pareciera que los peruanos no vamos al colegio por la cantidad de basura que hay por las calles, ¿no? Entonces, que no nos duela eso, que no nos conmueva y que esto sea tan natural. Alberto hablaba de los muertos, ¿no? Y qué bueno que a él le sorprenda que haya una gran cantidad de muertos dentro de la novela, porque parece que nos hemos adormecido. Todos los días vemos sicariatos, noticias de sicariatos, y estamos comiendo frente a noticias de asesinatos y lo hemos normalizado. O sea, la muerte está tan presente en nosotros, o sea, el nivel de violencia está tan presente en nosotros que ya ni siquiera nos asustamos, ¿no? Podemos asustarnos probablemente de ver una película de terror, pero no nos asustamos de ver la cantidad de asesinatos que hay todos los días frente a nuestros ojos. Entonces, ya para concluir, no quiero extenderme. Esta es una novela que juega a varios paralelos, ¿no? He jugado mucho con el tiempo, he jugado probablemente también con algunas cosas que tienen que ver con la confusión del lector, y que a medida que se va avanzando, como que se van clarificando las cosas, porque los personajes también se van acentuando, ¿no? Agradezco al Ministerio de Cultura, ¿no? Por haber permitido que este libro se publique bajo su auspicio. Agradezco a mi señora esposa, ¿no? Carolina Palomino, por toda la compañía amorosa, afectiva, de entendimiento también a veces, de no dormir, ¿no? De seguir a veces escribiendo, leyendo. A mi amiga Lucía Quispe, por la portada, y a dos personas a quienes les dedico el libro, ¿no? Nadie negará la bondad, el amor y la generosidad que tiene Ramón Rojas por Ica. Ramón es un enamorado de Ica, es un estudioso de Ica, ha dedicado toda su vida, sus peculios, a reunir bibliografía sobre nuestra ciudad, y no solamente la ha guardado dentro de su biblioteca, él en sí mismo es una biblioteca y la ha trasladado a la gente. Yo he acompañado a Ramón a distintos lugares, ¿no? Y siempre con un respeto y un cariño se ha escuchado un hombre que sabe
lo que habla. Y Alberto Benavides, a quien yo quiero como un padre, lo conozco ya casi 24 años, Alberto, he leído sus libros, he escrito mis libros en su casa, en su biblioteca. Muchas de las reflexiones de su libro Después de la Guerra, el Manifiesto de la Educación, influyen a los profesores que hablan dentro del libro, ¿no? Él mismo ha sido una influencia para mí de siempre. Yo lo quiero mucho, Alberto, lo admiro, lo escucho. Y a pesar suyo, yo voy a seguir escribiendo novelas porque me gustan, me interesan, ¿no? Porque creo en la novela como género que puede reunir distintos conceptos. Y una novela puede englobar una serie de historias y sucesos, ¿no? Pero al margen de lo que de alguna manera vengo diciendo, qué suerte de haber tenido a Alberto en Ica, ¿no? Qué suerte de que viniera acá, que abriera su casa y que creo que fuera amigo de todos. Yo voy a leer un pequeño texto de la novela. Acá hay varias personas que quiero agradecerles. Les agradezco a todos los que han venido. La mayoría son amigos y amigas, gente con la que hablo cuando nos vemos, ¿no? O cuando van a Huacachina. Y yo creo que eso también hay que cultivar, ¿no? La amistad, el cariño, la humildad. La humildad también se cultiva. Y parte de esa humildad le he puesto en este libro, ¿no? Solo por nombrar nada más, ¿ya? Profesor, en vez de escribir un ensayo sesudo sobre la identidad iqueña, traté de contener en un solo texto las palabras más comunes y repetidas en la ciudad. Apellidos que llegaron, los que estuvieron siempre, los que se van. Su ambigüedad lo acerca a un poema, aunque solo nombre lugares. Algunos son poéticos por sí mismos. Desierto, verdura, duna, piedra, ocucaje, latinguiña, parcona, piedra, arena, sequía, huayco, señor de Luren, Chacaliacita, Rosita de Pachacútec, Virgen de Yauca, Virgen del Tránsito, Residencial Angostura, Fonavi, Alicia Maguiña, Los Cuantos, El Mono Martínez, Manzanilla, la Avenida 7, Acomayo, Moyendo. Y ahí sigue un montón de gente y solo termina de este modo, ¿no? Termina de este modo. Crepúsculos hermosos, octubre, procesión, peregrinación, lugar donde siempre arderá el sol al mediodía. Muchas gracias. ¡Viva Ica!